Buenas tardes, mi nombre es Breiner Luna, soy estudiante del área de Contaduría Pública, Minuto de Dios. A continuación voy a exponer el siguiente tema de auditoría tributaria, la cual al momento de recibir comunicados o notificaciones por parte de la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en ciertos casos hacemos caso omiso a los requerimientos, bien sea por desconocer la causa o las cuales sean emitidas o simplemente por desacato. Se recomienda que tengamos presente que este tipo de notificaciones y requerimientos son para evitar que la DIAN nos genere sanciones y cargos por cualquier actividad que realicemos. Al permitir afianzar conocimientos que permitan servir como herramienta para identificar posibles inconvenientes y presentar soluciones, de manera en el caso que se produzca una fiscalización, se produzca significativamente los riesgos por desconocimiento de la norma y por falta de control contable. De acuerdo a la empresa piloto de auditoría tributaria de la liquidación oficial, continuando con nuestro plan piloto de auditoría, presentamos una lista de cumplimientos y errores más comunes con respecto a las obligaciones tributarias y en algunas estrategias para evitar sanciones o multas por estas causas. Dentro de la lista de errores o incumplimientos encontramos no inscribirse en el registro único tributario, no actualizarlo o informar datos erróneos, no presentar las declaraciones tributarias, presentar declaraciones tributarias luego de vencido el plazo, declaraciones tributarias con errores, omisión de información, activos o ingresos, inclusión de pasivos inexistentes y no enviar información tributaria. La evasión tributaria puede ser castigada penalmente con penas primitivas de la libertad que van desde 36 meses en adelante. Según los abogados especializados en derecho tributario, son 3 sanciones más frecuentes que llevan a las autoridades sanciones a los contribuyentes: presentar declaraciones fuera del plazo establecido en el calendario tributario y no presentar en absoluto la declaración de renta o presentar información incompleta o equivocada. En este año la sanción mínima por estos errores es de 10 VT, valor es que eso equivale a una suma de 356,000 pesos. En el primer caso se conoce como sanción por extemporaneidad. Está contemplada en el artículo 641 del Estatuto Tributario y se da cuando los ciudadanos no realicen algún trámite de pago después de la fecha límite establecidas por las autoridades. Para afianzar más conocimientos acerca de este artículo, lo vamos a buscar para ver qué más nos dice acerca de la norma. Dice que la sanción por extemporaneidad o para personas o entidades obligadas a declarar para que presenten las declaraciones tributarias de forma extemporánea deben liquidar y pagar una sanción por mes o fracción del mes calendario del redactado, equivalente a un 5% del total de los impuestos a cargo por retención bajo la declaración tributaria, sin exceder el 100% del impuesto de retención según el caso. Esta sanción se cobrará sin perjuicio a los intereses que origine el incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente, responsable o agente retenedor. Cuando en una declaración tributaria no presente impuesto a cargo, la sanción por cada mes o fracción del mes a calendario de retardo será equivalente al 0,5% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de la aplicación del 5% de dichos ingresos o el doble del saldo a favor si lo hubiere, o la suma de los 2.500 VT cuando exista saldo a favor. En caso de que no hayan ingresos en el periodo de la sanción por cada mes o fracción
de mes será por el 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra del menor resultante, de aplicar el 10% al mismo o el doble saldo a favor si lo hubiere, de la misma suma de 2.500 VT cuando no existiere saldo a favor. Continuando con la exposición, también tenemos que la declaración por extemporánea de activos o en el exterior, explicó la experta, acarrea una sanción equivalente al 0.5% del valor de los activos, así como les mencionaba anteriormente, según el artículo 461 del Estatuto Tributario. Dice que tras la reforma del artículo 434 del Código Penal quedó redactado de la siguiente manera: el contribuyente comita activos o declare un menor valor de los activos o declare pasivos inexistentes de manera del impuesto sobre a las rentas y complementarios por un valor igual a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, definido por liquidación oficial de la autoridad tributaria, incurrirá a prisión de 48 a 106 meses de prisión. Vamos a explicar este cuadro que es sanciones asociadas a declaración de renta. Primero tenemos que presentar una declaración después del plazo, nos genera una sanción por extemporaneidad según el artículo 641 del Estatuto Tributario, y que por cada mes o fracción del mes calendario de retardo debe pagarse el equivalente del 5% del total del impuesto a cargo. No presentar la declaración por no declarar, según el artículo 643 del Estatuto Tributario, se toma por el valor superior. La DIAN presenta acciones de control y fiscalización bajo estos dos conceptos. La opción 1, bien puede pagar el 20% de los valores de las consignaciones bancarias o ingresos brutos del periodo no declarado, o la segunda opción puede pagar el 20% de sus ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta. Otro tenemos presentar la declaración con errores. La sanción por corrección, según el Estatuto Tributario, el artículo 644, tenemos estas dos opciones, la cual la primera es: la corrección se hace después del vencimiento del plazo para declarar y antes que se produzca emplazamiento para corregir el auto con orden de visita de inspección, y se debe pagar un 10% del mayor valor a pagar que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior. La segunda opción que nos da es: la corrección se puede hacer después de la notificado del emplazamiento para corregir el auto de inspección tributaria y se debe pagar un 20% del valor mayor a pagar que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior. Dentro de las sanciones penales encontramos que en el Código Penal, artículo 434, la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes por valor igual superior a 5.000 salarios mínimos legales vigentes, nos genera de 48 a 108 meses de prisión, según la sanción mínima de este año. Dentro del artículo 434 del Código Penal, también encontramos fraudación o evasión tributaria por valores entre 250 y 2.500 salarios mínimos, por valores de 2.500 y 8.500 salarios mínimos. Penas aumentan por tercera parte, por valor superior a 8.500 salarios mínimos, penas aumentan a la mitad. Para evitar estas sanciones, según el Estatuto Tributario, el artículo 639, la sanción mínima de 10 VT, que son 360.380 pesos para el 2021, pueden llegar a ser multas tributarias millonarias dependiendo de la gravedad del incumplimiento. En contexto, si hay dos acciones en las que se debe presentar mucha atención. Primero, presentar la información exógena del año gravable.
Este reporte de información exógena presenta el detalle de cada una de las operaciones efectuadas durante el año gradable anterior de la persona natural o jurídica, convirtiendo así en una mejor herramienta de fiscalización usada para la DIAN para identificar evasores de aportes en seguridad social y de impuestos. En este último delito tributario se asciende a 43 billones de pesos según el director de la DIAN. Tenemos la segunda, que es la declaración de IVA en el periodo correcto. Mediante el decreto 1680 de diciembre de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estableció los plazos para declarar y pagar IVA, que son bimestral y cuatrimestralmente según corresponda. Algunos de los comportamientos que se debe seguir para evitar sanciones tributarias, según el artículo 191, dejar ingresar dentro del plazo establecido la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultado de la correcta autoliquidación del tributo. El sujeto pasivo deberá ingresar integralmente la deuda tributaria y dentro del plazo establecido tales efectos como los tributos. Para concluir, pues tenemos que tener en cuenta muy claro la norma del estatuto tributario, todo lo que son los requerimientos y notificaciones oficiales por parte de la DIAN, que son de vital importancia para evitar correcciones necesarias, sanciones por errores y por no atender un requerimiento son causales para generar una liquidación oficial. Es importante que nosotros como estudiantes de Contaduría Pública debamos comprender e interpretar correctamente las normas del estatuto tributario para poder ejercer nuestra profesión con responsabilidad, oportunidad y ética y profesionalismo.